Mi hermano adoptivo exige que me corran de la casa porque ya estoy muy grande y él merece tener más espacio, así que le confesé que era adoptado y el que se terminó largando fue él, pero después volvió arrepentido. Mi vida familiar siempre fue un poco complicada, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Desde que tengo memoria, mi hermano adoptivo, Juan, ha sido una espina clavada en mi costado. Es 3 años menor que yo, y aunque mis padres lo adoptaron cuando tenía solo 1 año, siempre fue evidente que no era como los demás niños. Era el niño perfecto para todos los demás, pero para mí, era el hermano más insoportable y egoísta que uno pudiera imaginar. Juan siempre fue un niño que demandaba atención constante. Si no estaba en el centro de todo, hacía un berrinche hasta que lograba lo que quería. Si yo tenía algo que él no, lo reclamaba como suyo. Pero lo peor de todo era su actitud egocéntrica. Pensaba que el mundo giraba a su alrededor, y si no lo hacía, se encargaba de que así fuera. Cuando cumplí 18 años, pensé que las cosas mejorarían, que finalmente tendría algo de paz. Pero me equivoqué. Apenas había pasado un mes desde mi cumpleaños cuando Juan comenzó a comportarse de manera más desagradable que de costumbre. Cada vez que pasaba por mi cuarto, me hacía comentarios sarcásticos sobre cuánto espacio estaba ocupando, y como, según él, ya era hora de que me largara para darle más espacio a él. Al principio, lo ignoré. Pensé que era otro de sus berrinches típicos. Pero luego comenzó a ir más allá. Comenzó a decirme en la cara que, como ya era mayor de edad, mis padres debían echarme de la casa. Incluso llegó a decirles directamente que él merecía tener más espacio, que ya era suficiente con compartir la casa conmigo. Lo peor de todo es que parecía que mis padres lo estaban considerando. Un día, en un arrebato de rabia y desesperación, decidí buscar cualquier cosa que pudiera ayudarme a frenar sus ataques. Y ahí fue cuando lo encontré. En un viejo cajón, escondido bajo una pila de documentos, estaban los papeles de adopción de Juan. No lo podía creer. Sabía que él era adoptado, pero nunca pensé que esos papeles pudieran ser mi salvación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, confronté a Juan. Le mostré los papeles, diciéndole que él no tenía ningún derecho a exigir que me corrieran de la casa. Su cara pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Comenzó a gritarme, a llamarme mentiroso, y luego salió corriendo a mostrarles los papeles a nuestros padres. Cuando mis padres vieron los papeles, su reacción fue inmediata. Le dijeron a Juan que era inadmisible su comportamiento, que le habían dado todo y que, si seguía con ese berrinche, no tendría otra opción que enfrentarse a las consecuencias. Pero Juan no estaba dispuesto a escuchar razones. En un ataque de rabia, gritó que si no podían darle lo que él quería, se iría de la casa. Y así lo hizo. Empacó algunas cosas y se fue, dejando a mis padres destrozados. Al principio, sentí una extraña mezcla de alivio y culpa. Alivio porque por fin tendría algo de paz, pero culpa porque, en el fondo, seguía siendo mi hermano, aunque no compartiéramos la misma sangre. Los días pasaron y, aunque mis padres trataban de actuar con normalidad, era evidente que extrañaban a Juan. Sin embargo, también estaban firmes en su decisión, si volvía, tendría que hacerlo bajo sus términos. Un mes después, Juan apareció en la puerta de la casa. Lucía diferente, más apagado, con los ojos hinchados y un aire de arrepentimiento que jamás había visto en él. Mis padres lo recibieron, pero dejaron claro que, si quería quedarse, tendría que seguir unas reglas estrictas. Ya no sería el centro de atención, y muchos de los privilegios que había tenido se los habían ganado sus berrinches. Juan aceptó, sin decir una palabra. Desde entonces, las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre nosotros. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, era como si fuéramos dos extraños. No había más peleas, pero tampoco había reconciliación. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no podíamos volver. Juan había aprendido una lección, pero el costo fue alto, y la relación que una vez tuvimos quedó irreparablemente dañada. Mis padres trataron de mantener la paz en la casa, pero la tensión era palpable. Juan, aunque arrepentido, no lograba superar el resentimiento que había nacido de todo el conflicto. Y yo, por mi parte, no podía olvidar cómo había intentado echarme de la casa. Aunque vivimos juntos, hay un abismo entre nosotros que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado cerrar.